6 de diciembre de 2022, Copa del Mundo de Qatar. España tiene el 77% de posesión, toca y no marca. Llegan los penales, falla Sarabia, Busquets y Carlos Soler. Y en ese momento, la era de Luis Enrique termina. Pero espera, ¿fue realmente un fracaso? ¿O fue la era que salvó al fútbol español? Hoy vamos a recorrer desde esa conferencia de prensa en donde se presenta a Luis Enrique como el seleccionador español hasta los penales en Qatar 2022. Y vamos a entender por qué esa selección que heredó Luis de la Fuente y que ganó la Eurocopa 2024 tiene el ADN de Luis Enrique. Pero hay que poner en contexto. Desde Rusia 2018, donde Lopetegui, a espaldas de la federación, estaba negociando con el Real Madrid para terminar el Mundial, llegar al banquillo merengue. Así dándose cuenta los federativos españoles y cesando a Lopetegui 2 días antes de la Copa del Mundo. Y dándole entrada a Fernando Hierro, alguien sin experiencia en los banquillos, con mucha experiencia en cancha y como directivo, pero como entrenador, nula. Y un fracaso de España, cayendo en penales contra el anfitrión Rusia, y algo que no se entiende por la plantilla que tenía España y en comparación a la de Rusia, fracaso rotundo de la selección española. El 9 de julio del 2018, 8 días después de esa humillación en octavos de final ante Rusia, en penales, la Real Federación Española de Fútbol presenta al nuevo seleccionador, Luis Enrique. Uno que no iba a pedir permiso a absolutamente nadie. España llegaba de 2 grandes decepciones consecutivas: la eliminación en fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 con Vicente del Bosque y la ya mencionada eliminación en Rusia 2018, octavos de final. La generación dorada de España, Xavi, Iniesta, el Niño Torres, David Villa, había terminado y nadie sabía qué vendría después. Luis Enrique llegaba de ganar un triplete con el Barcelona en 2015, Liga, Copa, Champions, un entrenador que había demostrado que podía sacar lo mejor de los mejores, pero también alguien con carácter que se necesitaba, con un estilo propio que no se iba a negociar. El 19 de julio del 2018, Luis Enrique se presentó como seleccionador en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas. Desde el primer momento quedó claro que este no iba a ser un seleccionador de consenso, iba a ir a lo suyo, y eso generaba mucha ilusión y también mucho miedo. Su debut fue el 8 de septiembre de 2018 en Wembley, en la Liga de Naciones, donde España ganó 2-1, y luego vino una goleada brutal 6-0 contra Croacia en Elche. Después un 4-1 a Gales. La selección parecía renacida. Había intensidad, había ganas, había identidad que ya se había perdido en procesos pasados. Pero también había controversia. Las ausencias polémicas comenzaron desde el principio. Sergio Ramos, con toda su autoridad, dejaba de ser intocable. Luis Enrique empezaba a enviar un mensaje: aquí manda el entrenador, no las estrellas. Y entonces llegan 2 derrotas seguidas, ante Inglaterra y Croacia, que le impidieron llegar al Final Four. El proceso estaba empezando, pero no iba a ser fácil. Y aquí viene el momento más humano de esta historia. En junio del 2019, con la clasificación para la Eurocopa ya en marcha, victorias contra Noruega, Malta y Suecia, Luis Enrique se ve obligado a dejar el cargo. Motivos personales nada más, mencionaba. Meses después supimos la verdad. Su hija, de 9 años, luchaba contra un tumor óseo. El 29 de agosto del 2019, falleció. El mundo del fútbol quedó en silencio y Luis Enrique, con una dignidad brutal, volvió en noviembre del 2019 a dirigir la selección. No sabemos cómo se levantó de algo así, pero lo hizo. Y lo hizo para trabajar. Ese regreso marcó su segunda etapa, donde España encontró una nueva generación y motivación. Y aquí viene lo más importante de este proceso de Luis Enrique, la herencia más importante que dejó: su valentía por confiar en jóvenes que todavía no habían demostrado nada a nivel internacional y en nivel club. Pedri González, cuando debutó en la Eurocopa 2020, tenía 18 años y solo había jugado 4 partidos con la absoluta. Jugó prácticamente todos los minutos del torneo. Y Luis Enrique dijo de él algo que quedó grabado: lo que ha hecho Pedri en este torneo con 18 años no lo ha hecho nadie, ni siquiera Iniesta. Es increíble y único. Gavi, el 6 de octubre del 2021, en las semifinales de la Liga de Naciones ante Italia, debutó con 17 años y 62 días. El futbolista más joven en la historia en jugar con España en ese momento. Luis Enrique lo puso de titular con el número 9, sin miedo. Ansu Fati, Ferran Torres, Eric García, Pau Torres,
Luis Enrique no heredó una generación, él la creó, o mejor dicho, la sacó a la luz. Y eso no es una casualidad, es una filosofía. Si son buenos, juegan, me da igual la edad, parecía decir con cada convocatoria. Llegamos a la Eurocopa 2020. Jugaron en el año 2021, fue el examen de esta nueva España. Y fue complicado, dramático, épico. Empezaron con un empate ante Suecia, sin goles, polémica de inmediato. Luis Enrique apostaba por Morata como centro delantero. Un Morata muy criticado. Había pitos en el estadio, parecía que la cosa se hundía. Pero entonces llegó lo que mejor define esta selección y a este entrenador: carácter. España golea 5-0 a Eslovaquia. Después viene uno de los partidos más locos de las Eurocopas. España 5, Croacia 3 en los tiempos extras. Después de ir perdiendo 3-1 en el descuento, un partido de película. Cuartos de final ante Suiza 1-1, yéndose a los tiempos extras y posteriormente a los penales. España lo gana y llega a unas semifinales de Eurocopa después de mucho tiempo. Semifinales ante Italia, que estaba teniendo un torneo magnífico, y a la postre el campeón. España cae en penales después de 120 minutos y un empate 1-1. ¿Fue un fracaso quedarse en semifinales? Para mí no. Fue el anuncio de que España había recuperado esa identidad que años atrás se había demostrado con 2 Eurocopas y una Copa del Mundo, una final de confederaciones, pero con sangre nueva, que jugadores no habían vivido peso de glorias. 2008 al 2012 jugaban libres, jugaban muy bien esa España de Vicente del Bosque. Luis Enrique no ganó esa Eurocopa, pero convenció a todo el mundo que España estaba de regreso. España llegó de forma directa a Qatar 2022, primeros de grupo, en la eliminatoria 19 puntos en 8 partidos, 6 victorias, un empate y una derrota. Además, en la Liga de Naciones 2021 llegaron a la final del Final Four contra Francia. Perdieron 2-1, subcampeones, contra una Francia campeona del mundo, con el regreso de Benzema, con Mbappé, muchos nombres, muchas estrellas, Dembélé, Griezmann. Y ahora sí, llegamos a Qatar 2022. Qatar empezó de forma espectacular para los de España. 7-0 contra Costa Rica en el primer partido de fase de grupos. Y todo el mundo poníamos a España como favorito a levantar la Copa del Mundo. Gavi marcando el segundo gol más joven en la historia de las Copas del Mundo. España parecía una planadora. Pero después vino el empate ante Alemania, 1-1. Luego la derrota ante Japón, que Japón sorprendió en ese grupo, que les hizo pasar como segundos del grupo. Señales de alerta. El equipo era brillante en posición, pero le faltaba el gol, la definición. Y llegó el 6 de diciembre. Octavos de final, España contra Marruecos. El partido fue una demostración perfecta de virtudes de España. El 77% de la posesión del balón, pero solo fueron 2 disparos a los 3 palos en 120 minutos. Marruecos con un bloque bajo importante y el portero Bono extraordinario aguantaron el 0. Penales como hace 4 años. Falla Sarabia, falla Busquets, falla Carlos Soler y Marruecos gana 3-0 en los penales. España eliminada. El silencio, las lágrimas de Pedri, de Gavi, de toda una generación que llegaba a su primer gran torneo. Y pues 2 días después, el 8 de diciembre, la Real Federación Española de Fútbol comunicó: Luis Enrique no renovará contrato. Fin de una era. Y hay que hablar de lo que dejó Luis Enrique. El 14 de julio de 2024, España ganó la Eurocopa 2024. Campeón, por 4ª vez. Con Lamine Yamal de 17 años como una figura, con Pedri, aunque lesionado, en el banquillo apoyando, Ferran Torres, con Carvajal, con una identidad que cualquier aficionado reconoce. ¿Quién plantó esa semilla? Fue Luis Enrique. El récord de Luis Enrique: 44 partidos, 24 victorias, 11 empates y 9 derrotas. Pero los números no cuentan lo principal. Lo principal es que tomó una selección sin identidad, que se perdió totalmente, con las figuras de Sergio Ramos, de Piqué, de Iniesta, que no tenía ya nombres, ya no jugaba esta selección. Confió en los jóvenes como Pedri. Cuando nadie lo reconocía, lanzó a Gavi antes de que tuviera su primer gran año en el Barça. Dio oportunidad a Ferran Torres, a Laporte, a Eric García. Una muy joven selección sobrevivió a su marcha. ¿Debió ganar algo España? Probablemente sí. La Eurocopa 2020 era de esa España. ¿Fue la eliminación contra Marruecos en Qatar 2022 un fracaso? Sí, fracasote. No se esperaba que España fuera eliminada tan prontas rondas como lo hicieron. Pero lo más importante de esta España fue el regreso de una selección que ilusionó a mucha gente, que daba gusto por ver, como es la selección española. Luis Enrique fue el puente, el entrenador que tomó una generación en ruinas y la entregó brillante al siguiente. ¿Qué opinas tú? ¿Luis Enrique fue un éxito o un fracaso? Déjame tu respuesta en los comentarios.